Hola mis renegados ninjas clase S, ¿todo bien? Porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, pero hoy continuaremos con este fanfic, porque es el último de la votación, luego sigue el multiverso, y otros fanfic, pero lo subiré variado, así que no se preocupen, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Carl de Bansil, Lucas Guillerme, Ricardo Campoy, Byron Gutiérrez, Omar Murillo, Eliasir Concheño, Ricardo Casnanzuela, Royaki Quispe, Aiden Barahona, Soma Goltie, Adolfo Vicente Juan, Yasumi Gindea, Ángel Jiménez, Carlos Flores Reyes, y también a los que dieron estrellas que son Alejandro Martínez, 1 estrella, Moisés Miranda, 10 estrella, Sadboy López, 100 estrellas, y por último, Ronin Player que dio 100 estrellas. ¡Es mi ídolo! Y no os miento, son los mejores del mundo. Y hoy estamos aquí para hacerles un tributo, que es mi ídolo, es mi puto ídolo. Está Messi y luego está este chico. ¡Viva la India! ¡Viva Jesucristo! Y ¡viva Daddy Yankee! Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, un Anbu avisó a Minato que Akatsuki estaba en Konoha, y que Danzo los estaba reteniendo con su poder. Y Minato estaba incrédulo, porque Danzo estaba combatiendo con un Akatsuki. Todos, dejaremos esto por el momento, primero nos encargaremos de esta amenaza. Habló Minato que estaba con seriedad, y todos asintieron con confirmación. Kusina, nos vamos. Shikaku, organiza a todos los shinobis, iré al frente de la batalla, primero debemos de proteger a todos los civiles, ordenó Minato que estaba con seriedad, y todos nuevamente asintieron. Nosotros ayudaremos, dijeron Daru y Konmei, que estaban listos para dar una ayuda a sus futuros aliados. Akatsuki en Konoha, decía un Jiraiya que estaba con seriedad, y todos desaparecieron en un destello, porque Minato había usado el Iraizin, porque el próximo enemigo ya estaba en Konoha, y harían todo lo posible para salir con la victoria. Pero con los Akatsuki, en cada lugar específico de Konoha, empezaron a hacer sus ataques. Uno tiraba proyectiles a todos lados, otro hacía invocaciones. Esos Pain eran los que estaban causando más caos en Konoha, pero mucho antes de que todo eso sucediera, con un shinobi, y que era el mismo Danzo, estaba mirando hacia el Pain principal, y se miraban fijamente, pero un Danzo habló, te veo, y también siento que ya te he visto, pero no lo recuerdo muy bien, decía el vendado estoicamente, pero un Pain dijo, también te recuerdo, Danzo, fuiste quien incitó a Hanzo a aniquilar a toda mi organización, porque según tú, nosotros tomaríamos a Megakure para nosotros, y que también, queríamos destituir a Hanzo, y el muy estúpido te había creído. Habló Pain mirando hacia un Danzo que abrió sus ojos, y dijo, claro, los chicos de Amegakure, los recuerdo. Ahora sí que te recuerdo con más claridad, el mocoso de Akatsuki, como pude olvidarme de ti, la última vez que te había visto, decidiste morir para salvar a tus amigos. Habló Danzo mirando hacia un Pain que solo dijo, yo no había decidido morir, porque no me dejaron elección, pero tras escoger el camino que me dieron, pude llegar hacia lo más alto, y comprendí que todo el dolor causado por ti, y también por Hanzo, se los tenía que agradecer, y la única forma de agradecerles correctamente de todo eso que sentí ese día, era mostrarles lo que es sentir el verdadero dolor. Habló Pain que miró hacia un Danzo que estaba sin emociones, y habló, dices que me había equivocado en decir que eran una amenaza para Hanzo, entonces, él todavía sigue vivo, porque veo en tu diadema, que provienes de esa aldea. Y me refiero a Megakure, y también está rasgada, lo que significa que no eres un shinobi de Hanzo. ¿Acaso, él te permite moverte libremente por Amegakure? Preguntó Danzo estoicamente, me gustaría decirte que eso no te incumbe, pero, eres tan malditamente desagradable, que hasta un dios como yo, te tiene que decir que todos los que me mostraron el dolor, también les di el doble del dolor que me dieron, y ahora también lo sentirás tú, dijo Pain que estaba mirando hacia un Danzo que dijo, es
estás soñando, Akatsuki? Eso de que me puedes enseñar el dolor, en tus fantasías más oscuras tal vez yo me sometería a tu supuesto poder divino, pero lo que no sabes, es que yo soy quien maneja Konoha desde las sombras, porque lo que predije de ti, ha sucedido, acabaste con Hanzo, y ahora eres el líder de los Akatsuki. Habló Danzo estoicamente, y Pain no dijo nada, porque no había por qué dirigirle la palabra a un Danzo que pronto moriría por su poder divino, y ambos se miraron fijamente, y Pain ya se había impulsado hacia un Danzo que se había agachado, pero otro salió de la nada, y Danzo abrió sus ojos con incredulidad, porque había recibido un puñetazo con mucho chakra, y el vendado salió volando mientras decía, y chocó con varios escombros en el proceso, y un gran estruendo se hizo escuchar. Eso fue fácil, dijo Pain, que miraba hacia en donde había mandado a Danzo con su poder divino, pero con el nombrado, se había levantado lentamente. Porque había recibido un golpe descomunal, y eso jamás pensó que le darían, porque ni siquiera su amigo el Sandaime le hizo daño en su vida, él siempre se salía con la suya, pero ahora, era todo lo contrario. Veo que estás vivo, dijo Pain mirando hacia un Danzo que se levantaba lentamente, y estaba con mucha precaución. La mayoría de los shinobis que siempre lo amenazaban, hablaban de muchas cosas antes de que le pusieran una mano encima, pero había por fin un shinobi que simplemente le dijo que le haría sentir dolor, y lo estaba cumpliendo, lo cual hacía que ahora, se pusiera en alerta, porque Pain, lo quería matar pasara lo que pasara, y después vio a otro shinobi que estaba con el que ya estaba combatiendo, pero Danzo dijo, con que llamaste a uno de tus compañeros, no puedes hacer nada solo. Decía Danzo que estaba con diversión, ¿quieres que lo aleje? Eso funcionaría con otro ser humano, pero yo, no lo soy, soy un dios Danzo, lo mío es algo que está escrito por los cielos de los cielos, y tu cadáver estará en el infierno. Habló Pain, que miró hacia Danzo, que afiló su mirada, porque sus provocaciones no hicieron nada en contra de su enemigo, que estaba listo para el combate. Rayos, tengo que hacer algo, los demás todavía no vienen, decía Danzo apretando el puño, y todo eso lo decía internamente, porque no quería mostrar sus cartas bajo la manga, porque si mostraba todo su poder, sería un objetivo, pero viendo que estaba en desventaja, no tenía más opción que ir con todo lo que tenía, pero un Pain afiló su mirada, porque Danzo no tenía el mismo rostro que Hanzo cuando estaba acorralado. Pero después Pain enfocó sus ojos en el brazo de Danzo, y vio que tenía varios chakras que estaban contenido. Veo que tienes muchas cosas escondidas, Danzo, habló Pain sin emociones, y Danzo lo miró con seriedad. Si me quedo, moriré, porque no podré hacer nada sin mis ases bajo la manga, porque sé que podrán aparecer el Hokage con los demás que no confían en mí, decía Danzo apretando el puño con rabia, pero después había suspirado, y empezó a correr hacia una sola dirección, y Pain lo estaba siguiendo a toda velocidad, porque en sus pensamientos, Danzo estaba tratando de escapar de la pelea, pero un Danzo decía, debo de irme lejos del centro de Konoha, porque si me quedo, seré un blanco fácil, pero si me alejo, esto sería bueno para mí, y también me daría algo de tiempo para resguardar los Sharingan que tengo en mi poder. Pero lo que más me llama la atención, es ese Akatsuki, sus ojos, aguarda, sus ojos, es el maldito Rinnegan, ¿cómo pude dejar eso de lado? Maldición, y todavía no quería usar mis poderes. ¿Qué rayos me pasa? Él me podría matar si se lo proponía, decía Danzo que estaba corriendo por su vida, y un Pain estaba con seriedad, porque estaba seguro que Danzo estaba planeando algo, y miraba a su alrededor, porque algo no estaba bien para él, así que rápidamente dijo, Banzo Tenin, y Danzo que estaba corriendo, sintió que lo estaban arrastrando, algo que vio incrédulo, porque Pain estaba extendido su brazo. Maldición, es como si la misma gravedad me dijera que tengo que ir hacia ese Akatsuki, decía Danzo apretando el puño con rabia, pero un shinobi de Akatsuki corrió hacia Danzo que estaba con seriedad, y miró a su alrededor, porque estaban lejos del centro de Konoha. Así que se había destapado en la parte en la que supuestamente no tenía que tener un ojo, pero Pain vio que Danzo había sacado un Sharingan. Sharingan, dijo Pain, porque uno de sus cuerpos que ya estaba cerca de Danzo, salió volando, porque la velocidad que ahora tenía Danzo, era de alguien más fuerte, y un Pain salió volando mientras chocaba con varios escombros en el proceso, y un gran estruendo se hizo escuchar.
y un Danzo se había quitado varios sellos de su brazo, y Pain lo miraba estoicamente, porque ahora, un Danzo mostró varios Sharingan en uno de sus brazos, incluso en ese mismo brazo, había el rostro de una persona, y Pain solo lo miraba sin decir nada. Bien, creo que ahora sí iré en serio, Akatsuki. Y veo que también, tienes un Rinnegan en tus ojos, apuesto que ni siquiera sabes usarlo, habló Danzo que estaba con diversión, ya veo, con que la masacre Uchiha, no fue un desperdicio para ti, Danzo, por esa razón el mundo está así, porque hay personas como tú, todos siempre piensan en cómo se beneficiará más adelante, y no piensan en el daño que podría dejar atrás, lo mismo hiciste en Amegakure, hiciste lo que quisiste en ese lugar, y también dejaste tu semilla del dolor, y de esa semilla del dolor, nací yo, Pain, y ahora también hiciste lo mismo en Konoha, haces que refuerce más mi camino para que todos, sientan el verdadero dolor, hablo Pain que estaba sin emociones, pero un Danzo había salido en un estallido de poder hacia un Pain que estaba sin emociones todavía, pero un Danzo dijo: no me importa lo que estás diciendo, pero me aseguraré de que tus ojos estén en buenas manos. Hablo Danzo con diversión, pero un Pain solo dijo: no puedes pensar en poseer algo que de por sí se me fue entregado para que yo reine en este mundo, incluso lo modificaré. Hablo Pain que solo dijo Shinra Tensei, y una gran explosión se hizo escuchar. Rum. Y Danzo sintió una onda de choque que lo golpeó de frente, y se comió el suelo de espaldas sin que se pudiera defender, y solo pudo decir y un Pain rápidamente sacó una vara negra, y lo clavó en la cabeza de Danzo, y que abrió sus ojos muy grande, pero un Pain solo dijo: eres patético, Danzo. Y pensar que alguien como tú jugó con Hanzo, decía Pain que estaba sin emociones, y empezó a caminar hacia una sola dirección, pero un Danzo apareció enfrente de Pain, que se había sorprendido un poco, pero otros ojos lo estaban mirando fijamente, porque un Danzo enfocó su vista en Pain, que lo seguía mirando fijamente también. Koto Matsukami, dijo Danzo con seriedad, pero un Pain estaba inmutable, pero Danzo fijó su premio en los ojos de Pain, que estaba sin emociones todavía, y la mano de Danzo pasó cerca de su cabeza, y Pain lo había esquivado sin problemas, y después Danzo mandó varios ataques a toda velocidad, pero Pain seguía esquivando todos los ataques, y después agarró a Danzo del cuello, y Danzo no lo podía creer, porque no le había hecho daño a su oponente. Danzo, eres patético, dijo Pain que miró el brazo que tenía Danzo en su poder, y habló: esos ojos, son el pecado que ahora estás cargando, así que cuando te mate, lo destruiré para siempre. Hablo Pain sin emociones: mátame si puedes, pero yo sí soy un dios de verdad, porque no puedo morir, no sin antes ser el Hokage, gritó Danzo con odio hacia Pain que le había roto el cuello, y Danzo estaba ahí paralizado, pero estaba sin vida, y Pain cuando le quiso quitar el brazo, Danzo desapareció enfrente de sus ojos, y no lo podía creer, y cuando había levantado su mirada, un Danzo rápidamente mandó un puñetazo en contra de Pain, que ahora sí, salió volando, y un Danzo lo miró con diversión, porque el Pain principal había chocado con varios escombros en el proceso, y un gran estruendo se hizo escuchar. Rum. Y después Danzo corrió hacia el otro Pain, porque no pensó que el primer ataque funcionaría. Después de todo, el Pain que mandó a volar, no pudo tocarlo en batalla, pero ahora que había distraído a sus enemigos, acabaría con uno antes de huir de la pelea, pero el Pain que estaba en el campo de combate, seguía mirando hacia el Pain principal, porque lo habían tocado en combate, y Danzo se decía que estaba desconcentrado, y cuando estaba cerca, el Pain que parecía seguir mirando en otro lado, pudo esquivar todos los ataques de Danzo que estaba sorprendido todavía, porque era como repetir la historia nuevamente, porque después el Pain que no lo miraba, había volteado para mirarlo, y después empezó a atacar a Danzo, que estaba haciendo lo posible para no sucumbir a su poder. Pero era imposible no estar desconcentrado, porque él atacaba en puntos ciegos de su enemigo, que lo esquivaba sin problemas, y después él tenía que moverse a toda velocidad para no caer en combate, y luego miró hacia una dirección, porque había otro pelinaranja mirándolo fijamente, pero qué rayos, cuando llegó ese, decía Danzo con seriedad, pero el Pain con el que estaba combatiendo, ya estaba cerca de su persona, y Danzo no hizo nada, porque le habían cortado su cabeza, y cayó secamente
violentamente en el suelo. Ahora sí, está muerto, decía el Pain que había hecho la hazaña en cortarle la cabeza a Danzo, pero una cortina de humo se había esparcido, y los Pain miraron en todos lados, pero un Danzo había aparecido nuevamente, mientras decía, Futon, Shinku-ha, estilo de viento, olas del vacío, gritó Danzo con furia, y de la gran cortina de humo, un Pain salió dividido. Pero el otro que todavía seguía en pie, estaba mirando la escena sin inmutarse, pero con un Danzo que salió de la cortina de humo que él mismo había creado, miró hacia un Pain que todavía lo miraba, como lo esperaba, no pueden esquivarme en puntos ciegos así como así, su visión, están compartidas, habló Danzo que estaba mirando hacia el Pain que lo miraba fijamente, porque habían descubierto algo de su técnica, me gustaría decir que ahora que sé su truco para combatir, estoy con una gran ventaja, pero no estoy con una gran ventaja, después de todo, son unos sujetos duro de vencer, decía Danzo mirando hacia el Pain que todavía lo miraba, no esperaba menos de ti, Danzo, el halcón de guerra, habló el Pain principal que lo miraba perezosamente, y Danzo dio un gran salto hacia atrás. Maldición, me había olvidado de él, decía Danzo mirando hacia el Pain principal que lo miraba fijamente, porque camino como si nada, me preocupa que sepas mucho de nosotros. Danzo, habló Pain que levantó su mano, y Danzo estaba listo para el combate, porque dijo, Futon, Shinku-ha, elemento viento, olas del vacío, y lo apuntó hacia abajo, y un gran estruendo se hizo escuchar, rum. Y se había creado una gran cortina de polvo, que lamentable, así dice que nos va a enfrentar, decía Pain que simplemente dijo, Shinra Tensei, y toda la cortina de polvo se había dispersado, y un Danzo estaba listo para cualquier ataque, pero nadie lo había atacado, porque pensó que estaría salvo en la cortina de polvo que había creado, pero ahora estaba visible a la vista. Y un Pain salió en un estallido de poder, y Danzo quiso hacer otro jutsu, pero el Pain principal ya estaba cerca de él, y se enviaron patada y puñetazos a toda velocidad, mientras que un Danzo solo dijo, Futon, Shinku-dama, estilo de viento, bolas del vacío, y Pain los esquivaba sin problemas, y luego Danzo sacó un kunai y lo había imbuido en chakra de viento, y chocó con la vara negra que sacó Pain, y un gran estruendo se hizo escuchar, rum. Pero después otro Pain salió de la nada, algo que Danzo vio incrédulo, porque fue el que lo había dividido en dos, pero ahora estaba como si nunca le hubieran tocado un dedo, y después Danzo recibió un puñetazo en toda su cara, y salió volando mientras decía, pero el Pain principal dijo, Banzo Tenin, y Danzo fue hacia su persona, algo que lo había impresionado como nunca, y después Danzo le aplastaron su cabeza, y cayó secamente en el suelo, pero otro Pain miraba cómo Danzo haría su movimiento, y vio con mucho cuidado cómo Danzo desaparecería del campo de combate, y vio como un Sharingan que tenía en su brazo, se cerraba lentamente, y con ese acto, el cuerpo de Danzo también desaparecía, y después al Pain que lo habían dividido en dos, nuevamente le cortaron la cabeza, mientras que el Pain principal dio un gran salto hacia atrás, porque Danzo estaba como nuevo, y estaba mirando hacia sus dos enemigos que estaban mirándolo fijamente, porque Danzo lo mataron más de una vez, y todavía estaba ahí mirándolos con mucha seriedad, dando a entender que esto no había terminado todavía. No sé cómo rayos hizo para estar como nuevo, pero ahora sé que lo he matado del todo, dijo Danzo que estaba con seriedad, pero el Pain principal dijo, había escuchado rumores de los Uchihas, un jutsu capaz de jugar con la realidad del mismo mundo, algo que digo que a mis ojos, es digno de mí, porque es un poder de un dios, y ese poder, es llamado, Izanagi, ¿no es verdad, Danzo? Ahora entiendo cómo es que te habías escapado de la muerte muchas veces, habló Pain que estaba con seriedad, y Danzo se puso serio, porque encontraron el jutsu que estuvo usando todo este tiempo, veo que he acertado, no puedo creer que uses esos ojos para escapar de la muerte, en fin, no por nada eres el halcón de guerra, decía Pain que estaba sin emociones, y otro Pain había aparecido, porque había caído del cielo. Y un gran estruendo se hizo escuchar, rum.
porque era un calvo, y estaba mirándolo fijamente, y de su brazo lanzó varios proyectiles, y Danzo empezó a correr a toda velocidad, y el Pain principal lo estaba siguiendo a toda velocidad también. Maldición, ahora son 3 nuevamente, dijo Danzo molesto, pero vio con el rabillo del ojo como el Pain que nunca se acercaba, hacia que el Pain que ya había matado, lo metía hacia una cabeza que salió del suelo, y se lo tragaba. Para rato después, el Pain que ya estaba muerto, volviera como si nada hubiera sucedido. Pero que, ¿cómo es posible? Él lo está reviviendo nuevamente, dijo Danzo con la boca abierta, y se había detenido, pero los Pain que lo seguían, bajaron con todo su poder, y una gran explosión se hizo escuchar. ¡Rum! Pero nuevamente Danzo apareció en otro lado. Esto no tiene fin, dijo el Pain principal mirando hacia un Danzo que estaba con seriedad, porque estaba en una desventaja descomunal, y por segunda vez, estaba con mucho miedo. La primera vez fue cuando era un Jounin activo, y fue cuando su sensei Tobirama Senju sugirió que alguien debía de sacrificarse, algo que él hizo que le entrara mucho miedo, y ahora nuevamente sentía ese miedo, porque estaban en serios problemas, porque ahora 4 pelinaranjas lo estaban mirando como si él fuera un mero shinobi del montón. Rayos, 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 ¿en dónde están los demás? ¿Acaso no saben que estoy a punto de morir? Decía Danzo mirando a todos lados, pero un Pain dijo, veo que sabes que estás en peligro, Danzo, dijo Pain que salió en un estallido de poder. Y Danzo rápidamente lo había esquivado, pero otro le había dado una patada en toda su cara, y otro le dio en su espalda, algo que hizo que Danzo rodara por los aires, y luego otro de arriba le dio una doble patada en todo su ser, y bajó a toda velocidad en el suelo, y un gran estruendo se hizo escuchar. ¡Rum! Y Danzo solo dijo, ¿sabes Danzo? No te mataré, eso haría que usaras el Izanagi para tu propio beneficio, así que no lo haré, solo te golpearé de gravedad, ese será el castigo que un dios como yo te ha impuesto, dijo Pain mirando hacia Danzo que estaba incrédulo, porque si lo golpeaban de gravedad nada más, los golpes que sufriría, serían algo que permanecería hasta que lo mataran, y si usaba el Izanagi ahora, estaría con los golpes que ya le habrían infligido. Maldición, esto está molestándome, decía Danzo que rápidamente atacó a un Pain principal que lo miró sin emociones, porque la mano de Danzo estaba cerca de él, pero el pelinaranja simplemente dijo, Shinra Tensei, y Danzo salió volando por una onda de choque, porque una gran explosión se hizo escuchar. ¡Rum! Y Danzo salió volando hacia unos escombros, pero un Pain lo había detenido, y lo puso en el suelo, y Danzo lo miró con furia porque no lo dejaron morir, y eso lo molestaba. Ahora estaba con varias heridas, y rápidamente mandó varios ataques hacia quien impidió su muerte, pero el que estaba cerca de él, lo había esquivado sin problemas. Y Danzo miró hacia otro Pain que estaba mirándolo fijamente, algo que lo había molestado, porque él no podía atacar a traición, porque lo estaban viendo en distintos ángulos de la pelea, y solo le quedaba huir, porque 4 pelinaranjas lo seguían de muy cerca, algo que Danzo veía con impotencia, porque uno rápidamente le había dado una patada, y cuando Danzo contrarrestaba el ataque, otro ya estaba mandando otro ataque, que Danzo no podía contrarrestar, y cuando veía algo que lo mataría, él simplemente quería que lo mataran, pero rápidamente su enemigo se detenía para no acabar con la vida de Danzo, y solo lo golpeaban de muchas maneras, porque eran 4 contra una persona, y a pesar de que Danzo ya era un anciano, los Pain no le tenían piedad, y Danzo solo podía decir, cortale el brazo, ordenó el Pain principal, y otro pelinaranja había sentido con confirmación, y mandó su ataque hacia el brazo del halcón de guerra que rápidamente dijo, Kochiose no Jutsu, Jutsu, de invocación, y de una gran cortina de humo, salió una gran invocación de Danzo, y que rápidamente abrió su boca para tragarse a sus enemigos, una invocación que se devora todo a su paso, decía Pain sin emociones, así que solo lo miró estoicamente, porque con usar solo sus ojos, lo mandó a volar como si nada, y una gran explosión se hizo escuchar. ¡Rum! Y Danzo estaba incrédulo, porque su invocación se había esfumado en una cortina de humo. Fue ingenioso, sí, lo fue, pero eso no fue suficiente.
dijo Pain mirando hacia un Danzo que estaba en aprietos, pero alguien ya estaba mandando un puñetazo en toda su cara, y Danzo no lo podía creer, porque la recibió de lleno, y salió volando hacia otro Pain, que lo había agarrado del cuello, y después lo había estrellado en el suelo con todo su poder, y un gran estruendo se hizo escuchar. Danzo, te llegó la hora, decía el Pain principal, que salió en un estallido de poder hacia Danzo, que lo miró con odio y miedo, porque estaba en problemas, porque Danzo fue decapitado, pero rápidamente, había desaparecido en una cortina de humo, clon de sombra, estaba tan enfocado en el Izanagi que no pensé en eso, decía Pain, que miró hacia Danzo, que estaba con mucho dolor. Pero, ahora no tenía una parte de su cuerpo, porque estaba en manos de otro pelinaranja, porque era el brazo que tenía muchos Sharingan, y Danzo estaba ahí mirándolos fijamente, porque tuvo que arriesgar ese poder para salvarse de morir, y Pain con solo su mirada, hizo que el brazo de Danzo, que tenía Sharingan, explotara sin dejar rastro en el mundo shinobi. Gracias por eso, Akatsuki, eres tan estúpido como te ves, decía Danzo, que estaba con diversión, y eso molestó mucho a Pain, que mandó a uno de sus cuerpos, que ahora ya estaba cerca de Danzo, que no hizo nada, porque un pelinaranja solo vio algo azul que giraba a toda velocidad, y era un Rasengan que le dio en toda su cara, y el Pain salió volando del lugar, porque su ahora oponente apareció como si fuera un destello nada más, y los otros Pain estaban mirando hacia un rubio que estaba mirándolos fijamente. Porque Minato había llegado al campo de combate, pero Danzo rápidamente se había tapado el brazo faltante, y uno de sus ojos no lo había abierto, así que estaba ahí mirando como su Yondaime estaba mirando hacia sus enemigos, que casi lo habían mandado al más allá. Danzo, dijo Minato estoicamente. Todos, me preguntaba cuándo llegarían, dijo Danzo, que escupió sangre, porque estaba a punto de morir, solo por pura suerte estaba vivo. Danzo, y jamás te había visto así, decía Jiraiya, que miraba hacia un Danzo que había combatido con un enemigo poderoso, que nunca me habías visto así. ¿Acaso siempre estás conmigo, Jiraiya? Esas estúpidas palabras sí que me han insultado, ustedes solo saben sospechar de mí, igual que ese Akatsuki, porque dice que he ido a Megakure para fastidiarle la vida. Pero aún así, dice que también vino por la Jinchuriki. Estúpido, todo el mundo conspira en contra de mí, decía Danzo con mucho dolor, y Minato no supo qué decir, pero Pain dijo, mucho tiempo sin verte, Jiraiya sensei, y Jiraiya miró hacia el pelinaranja, y se había sorprendido por eso, y dijo, Yaiko, preguntó Jiraiya con incredulidad, ¿qué rayos dijiste, Jiraiya? Yaiko, dijiste, ¿quién rayos es ese shinobi? No me digas que son otras de tus tonterías de amabilidad que dejaste en la guerra, gritó Danzo apretando el puño, y Jiraiya no dijo nada. Claro que no me dirás nada, y después eres el primero en decir que hago tonterías. Ese Akatsuki es tu maldito alumno, mira lo que está ocasionando en Konoha, está destruyendo todo sin que le importe nada. Habló Danzo molesto. Jiraiya sensei, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es este tal Yaiko del cual mencionaste? Preguntó Minato con seriedad. Es un shinobi de Megakure, sé que es él, pero me llegó informes de que había muerto años atrás, respondió Jiraiya sin saber qué más decir. Pero esos ojos, solo míralos, son el mismo Rinnegan. Pero, dijo Jiraiya, que se había callado. Espera un minuto, Jiraiya, ¿sabías de la existencia del Rinnegan, y no nos dijiste nada? Preguntó Danzo incrédulo. Incluso Minato estaba de la misma manera, porque Jiraiya no supo qué decir. Yondaime-sama, ¿en serio es confiable Jiraiya? Preguntó Danzo molesto. Guarda silencio, Danzo, gruñó Minato con furia. Que guarde silencio, estuve conteniendo el poder de este sujeto que tiene el Rinnegan, y Jiraiya tenía información de eso, pero ahora tengo que guardar silencio, pero ustedes son los primeros en decir que yo me guardo cosas que no benefician a Konoha. Hablaré de esto con el feudal del fuego, un Sannin negligente, y también un Yondaime que solo ve como enemigos a los de su propia aldea, gritó Danzo con rencor, y Minato con Jiraiya no dijeron nada, también no respondería. En fin, hice mi trabajo, y para que sepan esto, ese pelinaranja tiene como técnicas el atraer cosas, y también mandarlos a volar también, sus visiones están compartidas, el calvo puede tirar proyectiles, el otro no mostró técnicas,
pero el último, puede revivir a sus aliados para seguir combatiendo. Habló Danzo con seriedad, y Minato con Jiraiya se habían sorprendido, y en cuanto al primer pelinaranja, el que parece el líder, cuando utiliza su poder de destruir todo a su paso, al que mencioné primero, cuando usa 3 veces sus técnicas, hay un intervalo de 5 a 10 segundos para volver a tener esa técnica. Ahí deberían de aprovechar, porque estará indefenso. Habló Danzo con seriedad, y Pain miró con odio hacia Danzo que investigó muy bien todo sobre él. Danzo, usaste muy bien el Izanagi, decía Pain sin emociones. ¿Izanagi?, preguntó Minato mirando hacia Danzo que dijo, ¿qué rayos miras Yondaime? ¿Acaso ahora soy el enemigo? Estás muy mal, más que Jiraiya, enfócate en el oponente que está destruyendo nuestra aldea. El Izanagi es parte de los Uchihas, sin duda eres manipulable. Habló Danzo molesto, porque Minato pidió explicaciones que él no quería dar, pero cuando Jiraiya tenía que decir algo, simplemente no pudo ser duro con él. Más respeto Danzo, y tu Jiraiya Sensei. Después de esto, quiero una detallada información de lo que está pasando, y también lo tuyo, Danzo, dijo Minato con seriedad. Claro que sí. Te lo diré todo, y espero que me creas, pero también, lo dudo, porque aquí hay un enemigo que está destruyendo todo, pero me miras más a mí como si yo fuera la verdadera amenaza. No sé si estar en Konoha es estar a salvo, pero hagamos una cosa, porque no le crees directamente todo a Jiraiya para que forme más shinobis peligrosos, más que mis shinobis de raíz, dijo Danzo aburrido, y Minato lo miró con furia, y Danzo simplemente estaba con diversión, porque Minato no pudo decir nada. Veo que ustedes tienen sus propios problemas. En fin, Danzo es una rata de raíz, y en cuanto a Jiraiya Sensei, su mayor defecto es creer que todos pueden entenderse con solo hablar, pero lamentablemente, no es así, dijo Pain mirando hacia sus enemigos de Konoha que estaban con seriedad. Concuerdo con él, asintió Danzo mirando hacia un Pain que estaba sin emociones. Yaiko explica qué rayos estás haciendo, qué pasó con Nagato, porque sé que él es el verdadero portador del Rinnegan, preguntó Jiraiya mirando hacia el pelinaranja que dijo, eso no tiene nada que ver contigo, Jiraiya Sensei, después de todo, no hay conexión entre nosotros. No después de que nos dejaste, creímos en tu camino Shinobi, pero como ves, nada sale como lo planeas, porque todo lo que agarras, siempre te termina lastimando, como lo hicieron con nosotros. Habló Pain mirando hacia su antes sensei que estaba con seriedad, y luego aparecieron más shinobis listos para el combate. Danzo, dijo Kusina con seriedad, porque Danzo estaba en el campo de combate, y obviamente, sabía que tenía algo escondido que usaría en contra de ellos. Nani, ¿qué rayos? ¿Por qué me miran? Yo estuve combatiendo con esos Akatsuki que quieren a tu primogénito. Así que tira tu odio hacia ese Akatsuki, porque yo, ya estoy lastimado, estuve combatiendo por un buen rato, y casi me matan, luego me acusan de usar el Izanagi de los Uchihas, y me miran como un enemigo, mientras que a Jiraiya, lo comprenden, y el muy idiota, formo como shinobi, a ese Akatsuki, dijo Danzo molesto, y Minato con Jiraiya miraron con odio hacia el halcón de guerra, porque Danzo decía abiertamente que ellos, solo querían su cabeza, en vez de combatir con el Akatsuki enfrente de ellos, y aparecieron más shinobis, pero estos eran shinobis de Danzo Shimura, y el nombrado dijo, estoy mal herido, me retiro por el momento, mis shinobis se encargarán de los civiles, ya hice lo suficiente por hoy, dijo Danzo que se había marchado. ¿En serio dejarán que se vaya?, preguntó Shikaku con seriedad. Danzo nos dio información. Habló Minato que contó todo lo que dijo Danzo, y todos los shinobis estaban con seriedad, no importa cuántos shinobis sean, el resultado será el mismo. Habló Pain que estaba con seriedad, pero un Jiraiya juntó sus manos, porque iría con todo su poder, nos encargaremos, los demás, encuentren la causa de las invocaciones, el resto que se queden en este lugar, acabaremos con los Akatsuki hoy, ordenó Minato que estaba con seriedad, tus palabras son algo para tener en cuenta, Yondaime, es un honor conocerte, pero me gustaría conocerte en otras circunstancias, pero lamentablemente, eres mi enemigo, y cuando eres mi enemigo, tu muerte está ya escrito. Habló Pain que estaba sin emociones, y Minato estaba listo para el combate, y después Pain miró hacia otros shinobis que no eran de Konoha.
Veo que había grandes shinobis en Konoha, Kumogakure, con Kirigakure, habló Pain mirando hacia dos shinobis que no eran de Konoha. Akatsuki, ¿quién es tu líder? Preguntó Mei, que estaba con seriedad. Eso me ofende mucho, estás enfrente del dios del nuevo mundo. Mi nombre es Pain, habló el pelinaranja, que estaba con seriedad. Pain, así que eres el líder de Akatsuki, dijo Mei, que estaba lista para el combate. Darui también estaba en posición de combate. No puedo creerlo, el verdadero líder de Akatsuki, pero en mis pensamientos, siempre creía que era ese chico que nos topamos años atrás, y me refiero a Naruto. Sé que estaba con seriedad, con que conocen a Naruto, pero para tu información, solo es un subordinado que tengo en mis filas, él no hace nada sin mis órdenes, respondió Pain, que estaba sin emociones. ¿Naruto? Preguntó Kusina incrédula, y Pain la miró sin decir nada, porque Naruto era irrelevante en sus pensamientos divinos. Dijiste Naruto, ustedes hicieron algo con Naruto, gritó Kusina con furia, y Pain no entendía nada de lo que decía la pelirroja Uzumaki, porque le estaba reclamando por algo, y pensó que era porque Naruto había capturado a la mitad del poder del zorro demonio, y miró hacia Kusina, que lo miraba con odio. Naruto simplemente cumplió con su deber, es así de simple, Kusina Uzumaki, respondió Pain estoicamente. ¿En dónde está Naruto? Preguntó Kusina, que sacó su katana, y estaba elevando su chakra peligrosamente. Naruto no es relevante, solo fue un subordinado de alguien que también quiere a los Jinchurikis, habló Pain mirando hacia Kusina, que apretó más sus puños. Y después salió en un estallido de poder hacia un Pain que lo seguía mirando. Kusina, no lo hagas, gritó Minato quemando su kunai a toda velocidad, porque un Pain decía, dejarte llevar por tus emociones, es algo que solo te matará en el proceso. Me gustaría que vieras el nuevo mundo que voy a crear, Kusina Uzumaki, después de todo, eres la última de ese gran clan extinto, pero ahora, morirás por la causa para alcanzar la paz, dijo Pain, que expulsó mucho chakra mientras decía, Shinra Tensei, y una gran explosión se hizo escuchar. Y el resto solo dijeron, porque se tuvieron que proteger del gran ataque que hizo el líder de los Akatsuki. Y Pain miró en donde tenía que estar un cadáver de cabello rojo, pero no veía nada, y levantó lentamente su cabeza, porque un Yondaime estaba con Kusina, y ambos estaban mirando hacia Pain con seriedad, porque Kusina casi muere. Hiciste honor a tu apodo, Kiroi Senko, habló Pain, que estaba mirando fijamente hacia Minato, que se preparaba para el combate. Kusina también, lamento eso Minato, no pensé que esto pasaría, decía Kusina apretando el puño, no pasa nada, solo concéntrate, tal vez aquí saquemos información de ese chico llamado Naruto, porque no creo que sea nuestro hijo, decía Minato, que estaba con seriedad, y Kusina solo había sentido con confirmación la palabra o nombre Naruto. Parece que es algo que los vuelve loco. Si quieren saber algo de él, deberán de vencerme. Algo que no pasara ni siquiera en sus sueños. No puedes con un dios, habló Pain, que estaba mirando hacia la pareja Namikaze, pero un shinobi dijo, Chidori, porque salió de la nada. Ahí está Kakashi, dijo Minato con una media sonrisa, pero Pain sin verlo, lo había esquivado sin problemas, y luego le clavó una vara negra en el hombro a Kakashi, que lo miró con seriedad. El ninja que copia, Kakashi Hatake, es un honor también conocerte en persona, habló Pain sin emociones, y Kakashi estaba con seriedad. Rayos, Danzo tenía razón, sus visiones están compartidas, dijeron todos, porque ahora Kakashi estaba solo, pero había desaparecido en una cortina de humo. Todos los de Konoha son hábiles, y por eso son la que más guerra ha ganado, y también son los que más muertes ocasionaron. Así como también son los que más comprenden el dolor. Todos deberían de comprenderme. Después de todo, en la anterior guerra que ganaron ustedes, sus disputas llegaron hacia mi pueblo, en donde se me fue arrebatado a mis padres, shinobis de Konoha, guerras shinobis ganados por los de Konoha, Danzo incitando a más muertes, los Sanin reconocidos por Hanzo, el destello que acabó con la guerra matando a miles de shinobis, Akashi o no habanero que hizo retroceder a Kumo, el héroe del puente de Kanabi, Kakashi del Sharingan, todos son algo que ata a una sola palabra, el dolor. Dolor por las guerras que ganaron, dolor por dejar sin familiares a sus enemigos, un dolor que se cambió por la paz, un dolor que también estoy usando para que nuevamente, esta vez, solo por esta vez, alcancen la verdadera paz.
y todo será, cuando conozcan el verdadero dolor, habló Pain mirando hacia sus enemigos. Estás loco, dijo Darui sin interés, ¿qué vas a ver de locura? Alguien que simplemente ya está loco. Tukage, le gusta secuestrar niños, habló Pain sin interés, y Darui lo miró molesto, ¿cómo te atreves? Gruñó sé que se había molestado también, y después hizo una posición de manos, en donde hizo un genjutsu poderoso, y en donde todo el lugar se había iluminado, y Darui ya estaba cerca, y había dividido en dos a Pain, que estaba inmutable, porque sabía que era un genjutsu, y dijo, ese fue tu mejor ataque, no puedes, con el Rinnegan, es como si quisieras enfrentar a una rata con un dios como yo, me insultas por pensar que eso funcionaría, habló Pain que miró hacia un C que estaba con diversión, porque un Darui ya estaba cerca. Pero otro pelinaranja se había interpuesto, y una gran explosión se hizo escuchar. Rum. Todos por el que puede revivir a los Akatsuki, acabaremos con esto rápido, ordenó Minato con seriedad, y todos asintieron, y corrieron hacia sus enemigos, pero Minato con otros shinobis más fuertes, se centraron en el que se autoproclamó el líder de los Akatsuki, espero que sean de mi nivel, habló Pain que estaba sin emociones, eres bastante arrogante, Akatsuki, dijo Mei que estaba con diversión, pero después dijo, Yoton, aparición de fusión, mientras tiraba una lava hacia Pain que se había sorprendido un poco, pero rápidamente dio un salto hacia atrás, y después varias cadenas fueron en contra de Pain que empezó a moverse a toda velocidad. Y después un Zabuza lo seguía de cerca, mientras que Minato usaba sus kunai, y todos ya estaban cerca de Pain, que estaba sin emociones, porque solo dijo, Shinra Tensei, y todos vieron una luz blanca que los había envuelto, mientras que también una gran explosión se hizo escuchar. Rum. Y todos dijeron, pero una persona ya estaba cerca de Pain, que lo miró sorprendido por eso, porque era una Kusina que ya estaba a punto de decapitar al líder de Akatsuki Pain, pero una patada la mandó a volar, y Kusina solo dijo, y chocó con varios escombros en el proceso, que acaso no están entreteniendo a los otros Akatsuki, decía Minato apretando el puño, porque Kusina lo habían teletransportado hacia arriba de todo el combate. Y después cuando el ataque de Pain se había dado, ella rápidamente había bajado, porque había usado sus cadenas, y Pain jamás se había dado cuenta de eso, pero ahora, había otro de Akatsuki en el campo de combate, pero un Pain dijo, pensé que estarías por ahí holgazaneando, habló Pain que miró hacia su aliado que solo dijo, estaba por hacer eso, hasta que te había visto en problemas, Pain, respondió un enmascarado que estaba con diversión, y Minato lo miró con incredulidad, y después lo miró con furia, mientras que decía, Madara, y Kusina que estaba levantándose lentamente, se había sorprendido por eso, porque el nuevo oponente que había aparecido, era un enmascarado, y Minato le dijo que era Madara, y ya tenían historia los tres, mucho tiempo sin verlos. Pareja, Namikaze, dijo el enmascarado con diversión, porque otro shinobi de Akatsuki había llegado al campo de combate, algo que hizo que todos se frenaran, porque Madara estaba en Konoha, y también formaba parte de la organización de Akatsuki. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, Madara llegó hacia la batalla, Pain está con un aliado poderoso, Danzo está escondido nuevamente, aunque después saldrá para combatir, todo a su tiempo, bueno, el multiverso, pidió Valentín Ramos, obviamente son 5 capítulos, los que pagaron la sub, eligieron, el sabio, pecado, y también, la de Waru, así que los subiré variado, un día esto, otro día otro, pero espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chau.